Finalizando la gran comisión, la tarea restante. En Salmo 2:8 dice: Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Alcanzar las naciones, las etnias, es un deseo de Dios desde Génesis capítulo 3. Se manifiesta en el Salmo 67, los versículos 2 y 3, donde dice: que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. La primera causa de evangelización. En Hechos capítulo 8 se narra cuando la iglesia comienza a obedecer a la gran comisión. No de buena voluntad, sino luego de sufrir una persecución que sobrevino a toda la comunidad de los discípulos. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Naciones y etnias. Las etnias tienen su origen a partir de Babel. Antes de eso, todos los seres humanos estaban unidos por la misma lengua y por las mismas ideas. La visión de Dios en la Gran Comisión es que mira a los pueblos como etnias distintas. A través de toda la Biblia, desde cuando Dios le habla al hombre por primera vez en el jardín del Edén, en Génesis 1:28, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, hasta la visión que le dio a Juan en Apocalipsis 7:9. Todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, la misión se mantiene constante. Esto incluye las señales antes del fin, que Jesús revelara a sus discípulos de acuerdo a Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. El término nación en griego es etnias, y entonces vendrá el fin. Y de nuevo en Mateo 28:19, haced discípulos de todas las naciones, griego, etnias. Naciones no quiere decir países, como los conocemos hoy, que se representan con banderas. País es un conjunto de personas regido por un gobierno que habitan un área territorial y está dividido políticamente en estados. Por ejemplo, la India, un solo país, tiene 3.000 naciones, 3.000 etnias, 2.800 sin iglesias y 200 con iglesias. El término nación, entonces, es un grupo de personas significativamente grande con afinidades en común de historia, lengua, religión, casta, residencia, ocupación, situación política y económica o su combinación. Naciones, entonces, en griego, se escribe etnos, o dicho de otra manera, razas, tribus, pueblos. Aquí tenemos una traducción que se le llama transliteral. Está el griego y por debajo está la traducción, en este caso al español. Hemos, de alguna manera, señalizado el versículo 19 y señalado allí: yendo, pues, haced discípulos de todas las naciones. Aquí se traduce naciones, pero si uno va al griego dice pantata etne, y el griego es tan fácil de entender esto. Etne no es nación, sino etnia. Bueno, habría que preguntarle a los traductores por qué no han colocado la palabra etnia. Bien, naciones igual a etnias. Yendo, hagan discípulos de todas las etnias. Vayan por todo el mundo y anuncien, prediquen las buenas nuevas
el Evangelio a toda criatura. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Y aquí hay otra palabra en griego, que en el griego es martiria, y que tiene que ver con mártires. Entonces, y serán mis mártires, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es el alcance entonces? Hasta los confines de la tierra, hasta el fin del mundo. El tiempo, simultáneamente, no progresivamente. Todo al mismo tiempo, eso significa simultáneamente, ¿sí? Aquí tenemos un mapa político de América del Sur y las diferentes naciones que podemos graficar, ¿sí? Pero si vemos las etnias, nos vamos a dar cuenta que el mapa cambia. Hay más etnias que países, ¿verdad? Fíjense en África, hay 53 países entre islas y países en el continente. Ya en breve veremos entonces las etnias que nos va a maravillar la cantidad de etnias que hay en África. En cada uno de estos países de África existen creyentes, aun con la prohibición de predicar. En el mundo actualmente existen 193 países independientes, 6 países semi-independientes y 61 países dependientes. En total son 260. Y en cada uno de estos 260 países existen creyentes. Un mapa de grupos étnicos o naciones de África sería el siguiente. Aquí está lo que les venía anunciando. Este es el mapa político y ahora vemos aquí la cantidad incalculable, ¿no es cierto?, de etnias que hay en el África. En miles de estos grupos habitados por millones de personas no hay ni una sola iglesia, no hay un solo misionero y no hay un solo creyente. ¿Cuál es la estrategia divina? La iglesia global. La realidad actual. Hay ministerios locales versus estrategias globales. 37.000 musulmanes mueren por día y la mayoría no han escuchado del Evangelio del Reino. La estrategia del hemisferio norte. 100 misioneros son enviados cada año. ¿Y cuál es la estrategia del hemisferio sur? En 100 años, en China, la iglesia cristiana ha alcanzado 100 millones. En África, 370 millones de cristianos. Y en Brasil, entre la tercera iglesia cristiana del mundo. El objetivo entonces es alcanzar a las etnias musulmanas y más. Más de 300 millones de los musulmanes son radicales. ¿Cuántos son los menos alcanzados? Musulmanes, 2.000 millones. Hindúes, 900 millones. Budistas, 364 millones y luego otras religiones menores. Entonces, ¿qué es un grupo no alcanzado? ¿Alguna definición? ¿Cuándo una etnia se considera alcanzada y no alcanzada? Tiene que ver con la existencia o ausencia de una iglesia viable y evangelizadora en el grupo. Una etnia que no tiene una iglesia viva y evangelizadora en su medio y que no es capaz de evangelizar y producir un movimiento de plantación de iglesias dentro de su propio grupo sin ayuda del exterior. Las definiciones. En Comibán, en la primera consulta de Adopte un pueblo, actualmente Adopte una etnia, en San José, Costa Rica, en 1992, se definió: un pueblo no alcanzado es un grupo etnolingüístico que no tiene comunidad autóctona de creyentes, que adore a Dios en su propio idioma, que no cuenta con un liderazgo propio, ni se reproduce, ni se sostiene por sí misma, y por lo tanto necesita de esfuerzos misioneros transculturales.
Los tres representantes de cada movimiento misionero de los países comprometidos con Comibam acordaron que Iberoamérica se haría cargo de alcanzar a 3.000 etnias no alcanzadas hasta el año 2000. Cada movimiento misionero nacional, de acuerdo al porcentaje de creyentes evangélicos, se distribuyó las 3.000 etnias por cada país. ¿Qué es un grupo? Un grupo humano es un grupo que tiene una cultura en común. La cultura está compuesta por los rasgos característicos como el idioma, las costumbres como la comida, el vestido, la habitación, etc. Los valores como el uso del tiempo, la importancia de las relaciones sociales. Las prioridades, la cosmovisión, la manera en que se entiende el mundo y el medio ambiente. Y muchas otras cosas como las ocupaciones tradicionales, las fuentes de riqueza o de acopio, como la agricultura, el comercio, las artesanías, los mercados, etc. Los medios de transporte, las vías de comunicación social, dentro y fuera del grupo, las diversiones, la música, etc., etc. En Guatemala 2000, Comibán, se reunieron para ver en qué estado estaba la propuesta de llegar al año 2000 y alcanzar las 3.000 etnias. Se define como pueblo etnia, es un grupo de individuos que se perciben a sí mismos como teniendo una afinidad común, compartiendo el mismo idioma, religión, etnicidad, residencia, ocupación, clase social, casta, situación o una combinación de algunos de estos factores. Puede que se encuentre dentro de las fronteras de un solo país o distribuidos entre varios países. Entonces, se evaluó allí el compromiso que se acordó en Costa Rica y cada movimiento misionero nacional expresó que se había explorado haciendo perfiles de las etnias no alcanzadas, pero no se habían alcanzado etnias. ¿Cuál fue la estrategia de Jesús? Cuando uno va a Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44, uno lo puede leer. Es una estrategia simple pero eficiente. Era la alimentación, ¿no es cierto?, de los 5.000. ¿Y la meta cuál era? Alimentar a todos sin importar la cantidad. ¿Cuál fue el primer paso? Buscar los recursos disponibles. ¿Sí? El segundo paso, evaluar los recursos. ¿Qué iban a hacer con 5 panes y 2 peces? Paso 3, dividir la gente en grupos. Paso 4, bendecir los pocos recursos disponibles. Jesús entrega los recursos a los discípulos. Paso 5. El paso 6, dividir la tarea. Les entregó a cada uno para que por grupos repartieran y entender esto, al mismo tiempo. Paso 7, los discípulos reparten la comida, que son recursos bendecidos. ¿Y qué pasó? Sucedió que todos fueron saciados. Por eso debemos entender como iglesia la diferencia entre mandato y opción. ¿El mandato cuál es? Vayan y hagan discípulos de todas las etnias. No es opcional, es simultáneo y no progresivo. ¿Cuál es nuestra conclusión entonces? En Panamá, en marzo de 2023, se celebró la segunda consulta Alcance una etnia, luego de la de Costa Rica de 1992, con la participación de representantes de cada cooperación misionera de los países asociados a Comibam. Y se firmó un compromiso de alcanzar 1.800 etnias en los próximos años. Bien. El resumen mundial, el Joshua Project 2023, una visión general de los grupos de personas del mundo.
La población en no alcanzados es 3.370 millones, casi la mitad de la población mundial. Etnias no alcanzadas, asumidas por alcance una etnia Comiban, aproximadamente 1.800 del total de 7.425. Cada cooperación misionera nacional se ha comprometido ante el Señor y los presentes en la consulta de marzo 2023 en Panamá a alcanzar las aproximadamente 1.800 etnias en los próximos años. Ahora, Oswald Smith, uno de los pastores más destacados en misiones desde el Canadá, dijo: no es justo que algunos rechacen el Evangelio muchas veces cuando otros no han tenido ni una sola oportunidad de escucharlo. Para ello tenemos la iniciativa Aceleremos la Visión, la cual es un programa para poder orar diariamente para alcanzar a todas las etnias del Islam, que diríamos etnias olvidadas, porque son totalmente no alcanzadas, no han escuchado nunca de que Cristo vino al mundo. Entonces, es el esfuerzo latinoamericano, la iniciativa Aceleremos la Misión, entre Comibam y Visión 5.9, para adoptar las etnias no alcanzadas del Islam. Entonces, todos los días en los dos grupos Aceleremos de WhatsApp y en el canal de Telegram seguimos informando e intercediendo por las etnias musulmanas totalmente no alcanzadas. ¿Cómo ser parte del canal de Telegram de Aceleremos la Misión? Te puedes unir poniendo t.me/aceleremos y te unes a este canal. Si tienes el deseo de hacerlo a través de los grupos de WhatsApp, solo lo que tienes que hacer es contactarte con nosotros. Dios te bendice. Hasta nuestro próximo encuentro. Cuando yo primero vine a este lado del mundo, yo no pensé que Dios me iba a poder usar. Vine de una familia donde estaban lejos del Señor. Y cuando yo me entregué al Señor, tuve que cambiar toda mi vida. Entonces, para venir a un lugar como los musulmanes que tienen aquí, muy estrictos, yo no pensaba que Dios me iba a usar. Y cuando yo vi a esta muchacha llegar a conocer al Señor, y yo vi cómo Él es el que trabajó en ella, entonces yo entendí que no es lo que nosotros podemos ofrecer, pero lo que Él puede hacer con nosotros cuando nosotros obedecemos. Y por eso mi orgullo ahora es que la puedo ver que ella ha crecido mucho y está haciendo un trabajo bien grande para el Señor. Y solo Él puede hacer eso, pero nosotros tenemos que estar dispuestos para venir acá. Pasión para las naciones. Tenemos que dejar de ser egoístas. Te lo digo porque yo nací en otro país y vine aquí. Y yo sinceramente creo que en la misma manera que Dios respondió las oraciones del pueblo de Israel en el libro de Éxodo, Él dejó esa nación ir a Egipto y Él vino, respondió y los sacó. Y yo creo que Dios ha llamado a muchos latinos, muchos hispanos a venir aquí para sacarlo y a ir a otro país que está a donde está la población perdida. ¿Cómo es que vamos a tener pasión? Sobre todo ser obedientes. Si no somos obedientes, no vale nada. No vale nada. Algo muy bello que ocurrió una vez fue que por primera vez un señor de un grupo no alcanzado leyó la palabra de Dios por primera vez. Y yo vi su rostro cuando lo estaba leyendo la palabra y se sonrió, se enrojeció, su rostro se enrojeció.
y dijo, este es Jesús. Él es Él, ¿cierto? Yo le dije, sí, es Él. ¡Wow! Dijo, ¡qué maravilla! Y él siguió leyendo. A la misma vez, una niña que estaba al lado de él decía, préstame la Biblia, préstamela. Yo quiero ver también, yo quiero leer. Entre los dos se peleaban la palabra de Dios. Yo dejé esa palabra de Dios con ellos y sentí que Dios mismo les iba a hablar por medio de su palabra y que ellos poder ver ese gozo por primera vez en el rostro de alguien que por primera vez está leyendo su palabra y se está dando cuenta quién es Dios. Es algo muy bello. Soy de Colombia y por personas de Estados Unidos que fueron a mi país y compartieron el Evangelio con nosotros, yo pude llegar a conocer a Cristo como mi Salvador. Cuando nos dijeron de venir aquí a este país tan lejano y musulmanes, pero nos dijeron hablan español en esa parte del mundo. Y entonces para nosotros fue un desafío y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no pasar y hacer algo como otros hicieron para nosotros? La otra gente son diferentes de otros países, pero los hispanos, y no sé por qué, pero en esta época, la gente le gusta la música latina, le gustan las telenovelas y cosas así. Están muy divertidos de saber cosas de los hispanos. Y eso nos da una oportunidad de hablar de nuestro país y de nuestra cultura. Y nos ayuda mucho eso. Sí.